Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer enormemente el que estén aquí con nosotros acompañándonos en esta firma del convenio de colaboración entre la Fundación Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid y la Fundación ONCE. Sí decir que este convenio para nosotros, yo me presento, soy Jesús Hernández, soy el director de accesibilidad de la Fundación ONCE, es muy importante. Bueno, la colaboración con la Fundación COAM no es nueva, llevamos ya bastantes años colaborando en un curso de accesibilidad universal, que en realidad está teniendo bastante éxito. Tenemos este salón de actos prácticamente lleno de alumnos cada vez que celebramos el curso, con lo cual es un éxito. Y el hecho de haber conseguido que además la Universidad Politécnica de Madrid conceda créditos en la realización de este curso, pues es importantísimo para nosotros, ya que de alguna forma se normaliza la formación en diseño para todos en el ámbito universitario, algo realmente necesario. Esto lo quería poner de ejemplo, ¿no?, para que vieran que la colaboración entre nuestras dos instituciones no es nueva ni mucho menos. Ya también colaboramos el año pasado en la Semana de la Arquitectura, haciendo alguna visita a algún edificio y viendo la accesibilidad de los mismos. Bueno, bien, pues antes de proceder a la firma del convenio, íbamos a tener la suerte y el honor de contar con la presencia de Enríquez Álvarez Sala, del Estudio de Arquitectura Rubio y Álvarez Sala, que nos va a explicar todo el proceso de la Torre SACIR. Enrique, cuando quieras. Bueno, pues vamos a ver, muchas gracias por llamarme en todo caso a venir a contar esto. Me gustó el hablar de esto porque nosotros cuando hicimos el proyecto nos encontramos con una cosa que me gustaría ahora irlo explicando un poco con más detalle, que es que había una serie de cosas que estaban previstas y recogidas en las normativas, que era todo aquello que de alguna forma era normal, pero que había otras cosas que cuando uno se encuentra con un edificio de esas características nadie ha previsto nada, y nosotros tuvimos que de alguna forma inventar un poco algunas cosas que pensamos que está funcionando bien o que van a funcionar bien, pero que de alguna manera creo que convenía llamar la atención sobre una laguna o un vacío en normativas en cuanto a los edificios son un poquito singulares. Los edificios normales se ha hecho un esfuerzo muy grande, pero en cuanto hablamos de algo especial, resulta que hay huecos, ¿no? Hay huecos que convenía estar pendiente de ellos y rellenarlos de alguna manera, ¿no?, completarlos. Lo primero que me gustaría es un poco contar un poco sobre qué edificio estamos hablando, porque claro, cuando uno habla de las medidas que se han tomado en este tipo de cuestiones, tiene en la cabeza que es un edificio normal, o más o menos normal. Este es un edificio muy singular, es un edificio que tiene 52 plantas de altura, que tiene además usos diferentes. Tiene uso de oficinas en la parte de arriba, tiene uso de hotel en los 2 tercios inferiores, tiene además una gran sala de convenciones, una de las más grandes de Madrid, donde entra muchísima gente en un momento determinado y de golpe entran y salen muy rápido. Y entonces, todo lo que había de normativas escritas, digamos, no era suficiente para todo lo que había que hacer, ¿no? Entonces, a mí me gustaría primero tener un poco en la cabeza qué tipo de edificio es. Estamos hablando eso de un edificio de 236 metros de altura, con usos diferentes. El hotel entra desde Castellana y ocupa las primeras 30 plantas, grosso modo, y las últimas 20 plantas más son plantas de oficinas, ¿sí? Y el gran salón de actos ese está metido en la parte inferior. Si vemos esta sección, más o menos nos situamos. Las oficinas serían este paquete, el hotel viene de aquí para abajo, esta zona de aquí final es donde están las zonas públicas del hotel, es decir, la zona donde están los comedores, las cocinas, las salas, los gimnasios, los spas, todas estas cosas están aquí. Y luego en la parte de abajo están los vestíbulos, y esto que está aquí abajo en rojo es esa gran sala que está metida debajo de la plaza, porque claro, no cabe dentro de la torre, entonces había que extenderse por fuera. Entonces la plaza está arriba y esto está abajo, con lo cual las condiciones para llegar aquí son un poquito especiales. Y separándolo están zonas de instalaciones, grandes zonas de instalaciones, unas grandes plantas técnicas que son las que atienden a todo esto. Bien,
En primer lugar, y por tener una idea de cómo es el edificio, hay una zona de hotel, que es, la planta del edificio siempre es esta, es un anillo, un corredor perimetral que da la vuelta a todo, desde el que se va entrando a las habitaciones de hotel. Aquí hay 3 segmentos, cada uno de ellos tiene 8 habitaciones, y desde los vestíbulos se tiene siempre la posibilidad de ver hacia el exterior. Es un poco la organización del edificio. Eso hace que nosotros en la planta de hotel tenemos 3 escaleras y 2 ascensores de bomberos. Esta es la primera cuestión. Nosotros planteamos los ascensores estos no porque lo pusiera en ningún lado, pero porque pensamos que era necesario, con la posibilidad de bajar camillas. Yo creo que es inevitable el que en algún momento en el hotel haya que bajar algo que no pueda ir de pie, que tenga que tener un tamaño horizontal. Aparte que esos son los ascensores que normalmente durante la vida normal del edificio son como ascensores montacargas, uno para hotel y otro para oficinas, pero que en caso de incendios son los ascensores de bomberos donde se sube y se baja. Esto sería el pasillo este de hotel y esto sería un poco la habitación. La habitación, la decoración es de un equipo de Barcelona que hizo la decoración, pero bueno, por ver un poco las dimensiones de las cosas, ¿no? Y en cuanto a las oficinas, tiene un esquema parecido, es decir, vuelve a tener el núcleo central de ascensores aquí. En este caso lo que pasa es que el núcleo siempre se compartimenta. Este es de hotel. Cuando deja de ser hotel pasa a ser aseos. Este es el de oficina y estos son montacargas generales, más los de bomberos, ¿no? Veis que al llegar a la planta de oficinas, estas 2 escaleras siguen estando, pero desaparece una de ellas. Y desaparece porque la normativa española pide, extrañamente, que los clientes de un hotel tengan una escalera solo para ellos. Cosa que no tiene mucho sentido, porque eso está pensado, supongo, cuando había a lo mejor pues un hotel dentro de un edificio de viviendas y tengo una escalera. Pero en un edificio de estos lo lógico es cuidar mucho más las condiciones de seguridad y a lo mejor atender menos a las de los clientes. Los clientes van a usar, nadie va a bajar en un hotel por las escaleras, pero hay esas cosas de que quedan ahí en las normativas y obligaban a que eso fuera así y ha tenido que ser así. Por lo demás, la planta ocupa más o menos la misma planta que ocupaban las habitaciones, lo que para que ahora ya son plantas diáfanas con la posibilidad de coger un trozo, 2 o 3. Entonces, eso sería un poco, y esto es porque veáis un poco cómo es el vestíbulo de acceso de oficinas. Esto, como curiosidad, comento, esta especie de lámpara que hay aquí lo que hace es esconder unos ascensores que están detrás, que son los que vienen del garaje, porque en un edificio de estas características no se puede ir directamente desde el sótano hasta las plantas altas por razón de seguridad. Hay que bajar en la baja, acreditarse, pasar control, etc. Bueno, esto es el vestíbulo, esta es la llegada al descansillo de ascensores en planta de oficinas, que tiene, como veis, siempre una luz hacia afuera, con lo cual uno se orienta bien en dónde está, porque uno de los problemas es perder un poco. Los edificios que son circulares, uno pierde un poco la orientación de dónde está, y yo creo que eso es un problema grave y un tema muy desagradable, ¿no? Esto sería ya la planta de oficinas que se entregaban suelo técnico y techo técnico, con esta doble piel que protege, con esos cristales de fuera protegen un poco del solemamiento al edificio. Y luego el otro uso importante es el que se mete debajo de la plaza. Esto es un esquemito, un dibujito donde está la torre, la Castellana estaría aquí y se entra al hotel por aquí. Y debajo de este espacio, es decir, debajo de la plaza, y cogiendo luz por estos 2 patios ingleses que hay aquí, se organiza esa gran sala de convenciones, a la que hay que entrar normalmente por unas escaleras mecánicas que están aquí. Por eso esta especie de forma de puerta enorme que hay aquí, porque la gente que quiere ir a un centro de convenciones quiere entrar en el hotel, no quiere decir, no, es que entra por una esquina, no, yo quiero entrar por el hotel. Pero si entra por el hotel, si entra por el vestíbulo del hotel, lo que no es un hotel de 5 estrellas, porque un vestíbulo de un hotel de 5 estrellas que entren 1000 personas de golpe es impensable. Entonces hay que hacer esa especie de doble juego de uno pasa en puente al hotel o coge aquí unas mecánicas que bajan. Evidentemente, las mecánicas no son un acceso para este salón, para todo el mundo, y entonces hay la posibilidad, como es lógico, de pasar dentro del hotel y coger unos ascensores que recorren todo el edificio y que llegan a la planta de los vestíbulos, de los salones altos, y entrar al salón normalmente desde el hotel, es decir, desde el hotel 5 estrellas, uno entra en el salón entrando por los ascensores principales, ¿sí? Es lo normal. Este sería el salón, que en este momento creo que es uno de los salones más grandes que hay en Madrid, sin pilares, o sea, de sala de este tipo, no de auditorio, de sala de este tipo, y que
tiene una serie de patios ingleses que meten luz para dar la sensación de que uno está en planta baja y además permiten que se pueda dividir el salón en piezas más pequeñas, se puede dividir en 4. Aquí se esconden unos grandes paneles que discurren por estas guías y que eso permite hacer convenciones de mucho tipo. De hecho, yo creo que el hotel ahora mismo su ocupación se debe en gran medida a este salón, porque como hay muchísima gente que hace ahí congresos, convenciones, presentaciones de coches, esto conecta directamente con el garaje, con lo cual se podría meter el coche de Fernando Alonso aquí a hacer una presentación. Entonces, eso es gente que coge habitaciones en el hotel, con lo que el hotel está prácticamente lleno casi siempre. Esto es una vista de la entrada, por esa puerta que os decía, ese paso central al hotel por aquí y la posibilidad de coger por aquí 2 bajadas a esta plaza, ¿no? O entrar por dentro, coger los ascensores y entrar a esa plaza. Bien, esto es un poco el edificio, ¿no? Estos son los patios ingleses, está desde el patio hacia arriba, ¿no? Y luego cómo se organiza todo eso desde el punto de vista de aspecto, porque la idea era vamos a intentar que el edificio, aunque tiene tantas cosas, es el único que tiene tantas cosas, los otros son edificios de oficinas y se supone que son edificios con un aspecto más uniforme. Para que nuestro no fuera una cosa mucho más rara que los demás, lo que hicimos fue esta operación, que es, en vez de hacer un muro cortina donde se ven todas las cosas que pasan por detrás, se hizo esta separación de poner un cerramiento dentro, estanco, y un cerramiento fuera, que es el que protege del sol, pero al mismo tiempo el que uniforma la imagen, el que consigue generar una galería por fuera de mantenimiento, de limpieza, en fin, una serie de ventajas, ¿no? Esta galería es abierta, la piel de fuera es abierta, o sea, pasa el aire, pasa todo, lo que pasa es que protege un poco la imagen y el solemento, ¿no? Y da este aspecto que supongo, habréis visto, pasa la castellana, ¿no? Que es distinto. Esta es una foto comparativa para ver un poco cómo es un edificio en relación con los otros, es decir, lo que tiene distinto. Estos edificios que están al fondo, que son los otros dos, el de Espacio y el de la Mutua, son edificios muy uniformes, veis que todas las plantas son iguales. Nosotros tendríamos aquí un caos de cosas y por eso optamos por esta solución de uniformar. Bien, ahora vamos a empezar a ver, en primer lugar, las cosas normales del edificio, normales en cuanto a previsión de accesibilidad en todo el edificio, que es lo que sí venía recogido en la normativa y que yo creo que funciona bien. O sea, por ejemplo, los accesos que hablábamos, hay este acceso de escaleras mecánicas por aquí, pero hay un acceso especial que va a los ascensores, que son los que recorren todo el edificio y que por supuesto bajan al centro de convenciones, o los que vienen del parque. En la zona de oficinas lo mismo, hay un acceso por los controles, hay evidentemente otro paso adicional para entrar al mismo sitio. Esas cosas son normales, funcionan bien, no hay muchas complicaciones para bajar, por ejemplo, a la cafetería, si cogen los ascensores y se pasa, es decir, todo eso más o menos está previsto, ¿no? Las habitaciones de hotel, evidentemente, se hicieron habitaciones especiales, pero nosotros propusimos que las habitaciones estuvieran repartidas en toda la sección, pero el hotelero insistió en que las necesitaba, como experiencias previas, todas ellas en la misma planta. Entonces están en la misma planta todas las habitaciones. En realidad la operación es muy sencilla porque el tamaño de las habitaciones era suficiente y lo que había que adaptar era los baños, ¿no? Y luego en las oficinas lo que sí hay es, cuando desaparecen los ascensores del hotel, y ya no siguen subiendo, ahí aparecen aseos. Y esos aseos, lógicamente, también tienen unos aseos especiales para... Entonces, pero todo eso es más o menos normal. Lo que no es normal en un edificio de estos es la salida, la sectorización y la evacuación de personas. Y ahí hay un concepto que yo creo que no es el de siempre, y es que las personas en una situación de emergencia tienen discapacidad todas, porque salvo un atleta nadie baja 50 plantas. Es que más que un estrés con nervio y a lo mejor incluso con humo, ¿no? Entonces el edificio lo que se hizo fue sectorizar, primero sectorizar mucho más de lo normal, ¿sí? Sectorizamos 3 veces en lugar de 2, porque teníamos además la facilidad de tener 3 escaleras, y garantizar que no se produjeran en la mayor medida posible situaciones de emergencia. Eso lo que se hacía es el pasillo que da la vuelta a todo, es un pasillo normal, pero en caso, un pasillo normal que deja meter luz, que
y que tiene este ascensor aquí, que es normalmente un ascensor de montacargas, pero que en situaciones de emergencia es el de bomberos, que tiene un tamaño especial más grande y más fondo para sacar camillas, etcétera, y que tiene la posibilidad de que aquí se pueda refugiar a alguien. Las condiciones estas son de absoluta seguridad a fuego, para que si en un momento determinado le bajen por ascensor, porque lo que está claro es que las escaleras en las situaciones de emergencia no sirven, o sirven pocas veces. Entonces, en caso de emergencia se disparan esas puertas rojas que están aquí, que estaban antes metidas aquí, se disparan, no se ven normalmente, pero en caso de emergencia se disparan solas por gravedad, o sea, no es que tengan, normalmente están cogidas con electricidad y si se produce una interrupción, ellas solas se cierran, como es lo habitual, y a partir de ellas, y con unas puertas de paso de hombre, se tiene la salida. Pero se genera un vestíbulo, que es una de las cosas que yo creo que está bien resuelta, y es que es el vestíbulo, tiene el ascensor de bomberos dentro del vestíbulo, tiene la posibilidad de encerrarse aquí y además tiene luz natural, porque en los casos de emergencias a mí me parece que lo fundamental es que todo el mundo se oriente con facilidad y vea. Y evidentemente luego sales por la escalera. Pero hay un concepto que es el que yo creo que no había nada recogido y nosotros estudiamos de otra forma, que es los espacios refugio. El espacio refugio es un espacio donde, en caso de una emergencia, uno se mete y espera a que le saquen. Es un espacio que lo que tiene que ser es muy protegido a fuego, unas paredes muy especiales, y con aire en sobrepresión para que si se abre una puerta no entre humo dentro. Lo cual garantizas que estás como dentro de un globo hinchado, y tú estás ahí, esperas a que te saquen. La normativa lo que pide es que se produzca un espacio refugio cada 10 plantas, de un tamaño determinado, grande. Entonces eso tiene dos problemas. Uno, que ese espacio debe estar vacío siempre, y un espacio grande, yo estoy convencido que no está vacío nunca, porque lo ocupan. Pero tú metes un espacio muy grande y dices, no, es que tiene que estar vacío por si hay una emergencia. Cuando pasan 2 años y nunca ha habido una emergencia, ¡pum!, ahí se aparecen oficinas y ya no tienes espacio refugio. Yo creo que los espacios refugio tienen que ser pequeños, que no sirvan para otra cosa, que sean un espacio destinado a eso. Además, con el suelo a ser posible pintado de rojo, porque se vea claro que eso no puedes ocupar. Pero aparte de eso es que yo creo que si hay una emergencia y alguien tiene que salir corriendo por las escaleras, no llega abajo y no llega a 10 plantas. Una persona que tenga más de 70 años y que se ponga a bajar en condición de estrés por una escalera, pues si se cansa, o si se tuerce un tobillo, o si se cae por la escalera y se da un golpe, tiene que tener un espacio refugio ahí, no 10 plantas más abajo o 10 plantas más arriba, ahí, donde él está. Entonces, nosotros propusimos, comentamos con los técnicos de gerencia y nos pareció bien y nos dejaron hacerlo, meter un espacio refugio en plantas alternas, de manera que en todas las plantas hubiera uno, y si alguien tiene un problema, siempre se puede refugiar, o bien el que tiene una planta arriba o una abajo en su propia escalera, o bien entrar dentro y encontrarse con él. Lo cual, la organización que había de evacuación era 2 escaleras de evacuación generales con ascensores especialmente preparados para sacar gente en un momento determinado en las esquinas de los 2 edificios, y a partir del hotel 3 escaleras, pero metiendo vestíbulos que van cambiando, vestíbulos, espacios refugio, espacios especiales protegidos, hasta llegar a la planta de abajo. Es decir, en las plantas de oficinas, nosotros tenemos de hotel, unos espacios donde estaban las escaleras, los ascensores estos de bomberos, que están aquí, ¿no? Uno más, por si acaso. Estos espacios al lado de los montacargas grandes, estos de mucho fondo, por si hay que sacar a alguien a través de ascensores, y un espacio dentro, que estos ascensores ya aquí no paran, van directamente a oficinas. Entonces, esto es un espacio neutro, que lo único que tiene son unas puertas de esas de seguridad que se abren con una llave, si el ascensor están cerradas siempre, una puerta es un espacio ciego, que no se va a poder ocupar jamás. Entonces, esto lo usamos con vestíbulos y metemos aire a sobrepresión para garantizar que ahí pueda refugiarse alguien para que le saquen si no puede seguir bajando, ¿no? Y en las plantas de oficinas lo que propusimos es directamente utilizar todo el espacio de los aseos para que eso fuera el espacio de refugio. Es decir, metimos los aseos con condiciones de protección a fuego en todo su perímetro. Esto fue lo que declaramos como espacio de refugio en necesidad, conectado a las 2 escaleras, pero en realidad todo el espacio sirve, es decir, que todo este espacio es seguro y aquí cabe mucha gente, ¿no?
Entonces, la cuestión es que yo creo que, y con esto acabo, es que cuando uno se plantea un edificio de este estilo, es decir, que uno está, como se ve, en unas condiciones especiales de distancia con respecto al suelo, hay que pensar otras cosas. Y yo creo que habría que organizar, no sé muy bien cómo se hace eso, supongo que vosotros sí tenéis experiencia, que habéis estado presionando para que haya una normativa específica para las cosas normales. Hay otras cosas que no son normales, pero que cada vez se van a producir más. Porque esto es una tipología que de alguna manera va a empezar a... Bueno, se ha visto en Madrid de repente hay 4, pero es que en Barcelona también hay, en Bilbao están haciendo otra, en Málaga, en Sevilla veo que están haciendo 2, cada vez va a haber más. Y entonces, pero no hay nada previsto. No hay nada previsto en cómo se deben hacer las evacuaciones de personas, porque hay que partir de la base de que son personas que no pueden moverse solos. O sea, no es el pensar, no, es que esto es una cosa excepcional, es que es lo normal. El caso general es que no puedan bajar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se ha estudiado y que yo creo que habría que empezar a pensar en plantearlo como una cosa así es que los ascensores sirvan para sacar gente en caso de emergencia. Todos los ascensores, o algunos ascensores, pero que los conductos estén protegidos a fuego, que sus puertas de entrada estén protegidas a fuego y que sepas que si tienes que sacar gente en grandes cantidades, un ascensor que saca 30 personas de golpe es muchísimo más eficaz, que tarda 60 segundos o medio minuto en llegar a planta baja, es mucho más eficaz que la gente baje por las escaleras, que tardan en llegar abajo muchísimo más, y además los que llegan solo los especialmente dotados. Los demás que yo un día bajé en obra la escalera entera de una vez y estuve una semana con agujetas, porque hay que pensar un poco eso. Bueno, y nada más, con esto era un poco lo que me gustaría discutir. Si queréis discutir algo, plantear. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que tienes toda la razón. Además, me alegro que hayas planteado este tema y que lo hayáis resuelto en la torre. Sí, es cierto que nosotros llevamos muchísimos años defendiendo nuestros derechos para entrar y ahora llevamos pocos años defendiendo nuestros derechos para salir. Y desde luego os avanzo. Estamos trabajando con la Asociación de Profesionales de Emergencia para firmar un convenio de colaboración con ellos, formarles, porque bueno, la situación de emergencia, además una situación de estrés, los profesionales de emergencia pueden acabar con una pierna mía por un lado, con un brazo por otro, porque no saben cómo evacuar, cómo movilizarme, cómo transferirme a una camilla o cómo coger mi silla para poderla bajar en un momento dado, ¿no? Con lo cual, eso sí que es importante. Yo creo que eso también lo hemos planteado. Estamos trabajando con la universidad para incluir el diseño para todos en los currículums formativos. Es algo que hemos planteado tanto en el ámbito de la arquitectura como en el ámbito de la ingeniería civil, de los ingenieros de caminos, canales y puertos, porque este problema se plantea en torres de este tipo, pero el mismo problema se plantea en los túneles de Guadarrama, por ejemplo. Yo no quiero ni pensar que un día el AVE se pare, ¿no? O nos quedemos encerrados en los túneles del M30 y a ver cómo salimos, porque vamos a tener verdaderos problemas para poder salir. Bueno, ahí rezaremos y eso, pensaremos en nuestros pecados y esas cosas, porque yo creo que será el final del día al que le pille ahí, ¿no? Porque lo tenemos francamente complicado, ¿no? O sea que sí es cierto que este es un problema que está encima de la mesa, que técnicamente es resoluble, como todos los problemas, que técnicamente se pueden resolver, pero que hay que plantearlos para poderlos resolver, sin duda alguna, ¿no? O sea que sí, yo lo que quería decirte es que yo creo que lo que tenéis que pensar es que en determinadas condiciones dificultades tiene todo el mundo. Sí. Es lo normal. O sea, el caso es general, no es decir, es que hay un porcentaje que hay que resolver. Hay que resolver el 90% de los casos, ¿no? Me alegro también que plantees eso, porque nosotros trabajamos por el diseño para todos. Porque, en definitiva, resolviendo los problemas de los que tenemos más complicados, resolvemos los problemas de toda la población, ¿no? Y sí me gustaría recordaros el lema del Instituto Europeo de Diseño y Discapacidad. El buen diseño capacita, el mal diseño discapacita, ¿no? O sea, un mal diseño nos hace a todos tenerlo más complicado, ¿no? Que nuestros entornos sean menos confortables para todos, aunque la accesibilidad es imprescindible para algunos, es más confortable para toda la población, ¿no? Con lo cual, el tenerlo en cuenta en todos los procesos de diseño es importantísimo. En el ámbito de la arquitectura, pues desde luego
yo creo que no lo voy a comentar porque está en la conciencia de todos, ¿no? Que es clave, ¿no? Que en el ADN del arquitecto, en su desarrollo profesional, esté muy marcado, ¿no? Igual que, bueno, pues se tienen en cuenta todos los aspectos de seguridad, todos los aspectos cálculo estructural, etcétera, etcétera, las cuestiones de accesibilidad son claves. O sea que, bueno, si tenéis alguna pregunta, algún comentario o algo así antes de dar paso a la firma del convenio, pues podemos abrir ese turno. Bueno, yo, Enrique, como compañero tuyo, pues quería felicitarte, cosa que quiero que hagas consigo a Carlos, de la belleza que tiene la planta y la fachada. Distingo también respecto a lo que nos trae aquí las gentes que van a la oficina, que normalmente son fijas y que conocen la evacuación del edificio por planes que se hagan, pero mi pregunta es, la gente que va al hotel, ¿qué instrucción tiene, qué conocimiento tiene de todas las medidas que habéis hecho activas de defensa contra el fuego? Sí, bueno, en realidad yo creo que eso... Todo eso es fenomenal. Yo ya te digo que he empezado halagando el tema y pues, me hubiera encantado haberlo hecho, ¿no? Pero digo, la diferencia que hay entre la gente que es habitual, como un oficinista, que va allí, no que trabaja habitualmente, y la gente que va al hotel, que va una noche y un día puede haber un accidente, por lo que sea. ¿Qué instrucción tiene para saber que hay esas cámaras o refugios, el que puede tener lugares seguros? ¿Sabes algo si eso es lo que... Sí, bueno, yo creo que eso es un problema que se produce siempre. Es decir, yo cuando voy a un hotel siempre miro el planito de la seguridad, pero porque me gusta ver cómo es el edificio y me gusta ver el plano. Pero a lo mejor ni siquiera me fijo mucho en por dónde se sale ni cuáles son las escaleras de emergencia. Yo supongo que eso es un problema que hay habitual. Y si eso me pasa a mí, la gente que los planos no los entiende, ni me imagino lo que pasa. O sea, nadie sabe muy bien por dónde. La única tranquilidad es que cuando se produce un problema, la señalización de emergencia es la única que se ve. O sea, si uno es un poquito espabilado y va siguiendo las luces, llega a los sitios por donde se puede salir. Pero, aparte de eso, se supone que hay una serie de personas que están dentro del edificio con una formación específica de lo que tienen que hacer, que en un caso de emergencia se reparten por plantas y empiezan a sacar a la gente. O sea, hay como una especie de tour operator de cada planta. Pero yo me fío de eso hasta cierto punto, claro. Pero bueno, no soy yo el responsable de la seguridad del edificio, tendrá que ser el que entre allí como jefe de mantenimiento. Pero lo único que yo pienso es que esa y la luz, la orientación, es la única posibilidad, yo creo, ¿no? Sí, se ve la calle. Yo creo que a mí me parece que es que en condiciones, yo creo que en una situación de emergencia que hay humo, que uno tiene que ir agachado, y si además está a oscuras, es que vas a jatas hacia la perdición por menos de nada, ¿no? Si ves luz, pues oye, no va un poco por ahí, ¿no? Pues nada, mi felicitación. Muchas gracias. Una pregunta. Estas cuestiones de la accesibilidad, de la seguridad, de la evacuación, ¿el comprador y el edificio las valora? Si a ti te encargan eso y hacen un hincapié especial en esos aspectos, o es algo que como profesional lo metes en el paquete y tratas de... Vamos a ver, es que... Por deseo de hacer las cosas bien y de hacerlas con coherencia y de saber que hay problemas que se pueden resolver desde el inicio. Sí, habría que distinguir. En un caso normal, supongo que el único que se preocupa de esas cosas es el arquitecto que lo está haciendo, porque el promotor da por hecho que eso estará bien. En este caso concreto, el promotor está muy preocupado por estas cuestiones. Entre otras cosas, porque sabía que después iba a pasar el ayuntamiento haciendo revisiones y si algo falla, no tiene las licencias a tiempo, no tiene tal, no abre el hotel, tiene un compromiso. O sea que había una... Y además, también he de decirlo en su honor, con nosotros estaba Segundo Rodríguez, que es un arquitecto que llevó Vallehermoso durante muchísimos años como el director técnico de Vallehermoso, que sabe un disparate de todo y que es un hombre muy serio. Y que entonces decía, oye, esto, lo primero. O sea que nosotros en ese caso tuvimos mucha suerte. Ahora, del hotel, o sea, la compañía operadora del hotel, pues daba por hecho que había técnicos que estaban ocupando. No se preocupó especialmente. Bueno, y ha manejado muchos hoteles, supongo que porque echar un vistazo sabe si está bien o no, o porque no le ha preocupado nunca, no lo sé. Yo quiero pensar que porque tiene mucha experiencia y es capaz de distinguirlo enseguida, ¿no? Pero la promotora, en nuestro caso, en este edificio, sí sabía que eran temas muy importantes. Y sí insistía mucho desde el principio. En otros casos, en edificios de viviendas
más o menos convencionales, mi experiencia es que es lo que cada arquitecto piensa, estudia. Si tienes la gerencia municipal, por supuesto, con toda la normativa vigente, que si lo miran con mucho cuidado. Pero si lo que me preguntas es por el promotor, yo entiendo que no valoran más un trabajo porque tengas eso muy estudiado o poco. Yo creo que no lo sé. Pues nada, si os parece, procedemos a la firma del convenio. Pues Enrique, de verdad, muchísimas gracias y enhorabuena por el proyecto. Bueno, vamos a proceder a la firma del convenio de colaboración entre la Fundación Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid y la Fundación 11. Antes, en la presentación, hablaba de la historia, ¿no? de qué hemos hecho hasta ahora, ¿no? Bueno, atreverme a decir que nos queda por hacer, me tiraría un buen rato, ¿no? Contando todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Pero desde luego, como la voluntad de las partes es firme, nos queda, yo creo que en definitiva, el conseguir que todos los profesionales de la arquitectura acaben interiorizando la realidad del diseño para todos. Ese es el gran objetivo, las estrategias, la formación, las publicaciones, la difusión, la sensibilización, la realización de talleres, todo aquello que pueda ayudar a que los arquitectos madrileños, pues, bueno, dentro de su desarrollo profesional, incorporen la accesibilidad, el diseño para todos en su día a día. Yo la verdad es que no me voy a extender más, tan solo voy a proceder a dar la palabra a Alberto Durán, el vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación 11, para que intervenga antes de proceder a la firma del propio convenio. Alberto, cuando quieras. Gracias, Jesús. Y Paloma, de verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí en vuestra casa, y a Enrique también por habernos ilustrado en este proyecto, pues que es un símbolo, ¿no? muy importante de la arquitectura madrileña, y que ganamos mucho si el profesional que lo ha dirigido, pues además ha tenido en cuenta estos aspectos importantes que, como bien decía Jesús, siendo buenos para unos pocos, además también son útiles y buenos para la mayoría, ¿no? Bueno, está bastante dicho. Yo quisiera al Colegio de Arquitectos, a la Fundación COAN, darle las gracias por darnos esta oportunidad, reiterar estas gracias. Nosotros trabajamos en dos planos, ¿no? Uno, el tratar como... Estoy aquí como Fundación 11, pero podría también hablar también como Fundación 11, pero más como Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Tratamos de que las cosas mejoren, ¿no? Y es verdad que la ley y las normas normalmente son un estándar, ¿no? Lo decía antes, solo tenía curiosidad por preguntar al arquitecto esto. A veces, cuando nadie se preocupa, alguien sí por lo menos se preocupa porque hay una ley, ¿no? Y por lo tanto la ley es como un recurso de mínimos, ¿no? Importante para que las cosas se hagan bien. Y ahí la accesibilidad pues cuenta con una normativa pues que está ahí, que es mejorable, que es verdad que además tiene variaciones en algunos aspectos. No hay un ámbito estatal, sino que tiene diferentes aspectos de ámbito local, autonómico, ordenanzas, etcétera. O sea, que es complejo, ¿no? Con lo cual ya, de entrada, el hacer estas cosas para todos y con unidad de criterio, pues no es fácil, ¿no? Uno tiene que dedicarle gran parte de los recursos, y los colegios de arquitectura, imagino los arquitectos, los gabinetes de arquitectura, tienen que tener gente especializada en las normas, y si esto fuera más sencillo, pues se dedicaría más tiempo a hacer obras, ¿no? Y a hacer diseños, ¿no? Pero, dando que la realidad es la que es y que tampoco la vamos a cambiar, así que también ahí quisiéramos recoger que, aparte de la norma en la que tratamos de influir recientemente, creo que se ha aprobado una modificación en el Código Técnico de Edificación para que, de alguna manera, las obras nuevas pasen determinados criterios, ¿no? De auditoría y de mejora de la accesibilidad, que para nosotros son importantes, ¿no? Cuando piensan en discapacitados, bien decía Jesús, hay que pensar en la mayor parte de la gente, porque todos en algún momento de nuestra vida podemos tener una discapacidad. La discapacidad es un concepto, bueno, abierto, ¿no? Depende del escalón, lo alto que sea, lo podrá subir más o menos gente, ¿no? Hemos decidido que eso es lo estándar, pero no sé, si fuéramos más altos y más fuertes, pues el estándar podría ser otro, y si fuéramos más pequeños o más débiles, el estándar sería otro, ¿no? Todos acabamos en situaciones, si la vida nos cuida lo suficiente, situaciones similares a la discapacidad, como es la vejez, ¿no? En muchos casos, y por lo tanto
también es a veces, luego es desalentador a veces ver como personas que al alcanzar una determinada edad tienen que cambiar de domicilio, ¿no? Pues una circunstancia que no deja de ser dolorosa, ¿no? Sobre todo por si los aspectos son por accesibilidad y no es por la propia voluntad, ¿no? Tratamos, por lo tanto, de influir en la norma, en ese mínimo referente que es importante que esté, pero tratamos también de no doblegar la voluntad, sino de doblegar la inteligencia, ¿no? De tratar de que con la inteligencia se entienda que estas cosas son mejores, ¿no? Y que esto es bueno para todos, ¿no? Y esto es lo que tratamos de hacer. Y por eso es muy importante que los profesionales, aquellos que sí seguro que están pensando en aquello que los demás no piensan, los profesionales, pues tengan esa cultura y tengan esa formación adecuada para que estas cosas entren con suavidad, entren con normalidad, ¿no? Que un edificio, pues dentro de los conceptos normales de seguridad, de excelencia en la belleza y de funcionalidad, pues también incorpore la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad es un elemento más, ¿no? Dentro de la calidad, dentro de la seguridad, dentro de la propia ergonomía que el propio edificio debe tener para que sea cómodo para todos, ¿no? Eso es nuestra salvaguarda, ¿no? Porque las normas siempre van a ir por detrás y además siempre habrá expertos en saltárselas, ¿no? Nuestra salvaguarda es que haya gente que eso lo entienda y que eso lo propague y lo difunda, y no seamos nosotros solos, ¿no? Sino que sean profesionales que además por suerte en su vida estén lejanos a situaciones de discapacidad, ¿no? Creemos que con esto estamos poniendo no solamente algo mejor para nosotros, lo digo para el resto, y también ahora mismo que se está pensando en cómo hacer que el modelo productivo de este país cambie a futuro, y cómo esa ley de economía sostenible recoja pues no sé, la nueva forma de que el país sea productivo a futuro, pues de momento, lo decimos de vez en cuando, en la primera industria en este país es el turismo, y muchas de las personas que nos visitan son personas mayores también y personas que tienen necesidades especiales, y muchas de las evoluciones que ha habido, sobre todo en el sector hotelero, han venido en muchos casos por la necesidad de dar una oferta turística accesible a muchas personas extranjeras que venían a España y que querían pasar aquí pues unos ratos agradables, ¿no? Sea por una cosa, sea por otra, sea por también tener un país más accesible, que eso nos pone en ventaja como país respecto a otros países, respecto a otros destinos turísticos, con los que es muy difícil competir en precio, pero sí en calidad. Sea por lo que ustedes quieran, creemos que la accesibilidad es rentable y creemos que la accesibilidad es algo, además de un derecho, es un tema de rentabilidad que ojalá las promotoras vieran, ¿no? Dice, mire, es que este edificio además va a tener una serie de ventajas, ¿no? Va a ser, y las cosas haciéndolas bien, yo no sé si el compañero, si Enrique estará de acuerdo, pero las cosas haciéndolas bien de inicio, desde el diseño, no tienen por qué costar más, ¿no? En principio, como criterio general, ¿no? Con ese ánimo venimos aquí, con ese ánimo de que nos ayudéis a difundir que esto es posible, ¿no? Que esto es posible y que esto es mejor para todos, y que lo hagáis los profesionales, y nosotros ahí nos ponemos, os damos la mano para ayudaros, y también por transmitir esas inquietudes que podéis transmitir a veces en cambio de normas, etcétera. Nosotros también podemos ser aliados ahí, y nosotros también os pedimos que trasladéis estas necesidades y que las hagáis algo habitual, algo de costumbre, y que por lo tanto alguien que ya nadie se cuestione. En ese trabajo nos tenéis a vuestra disposición, y Paloma, el Colegio de Arquitectos de Madrid y la Fundación, pues que cuente con nosotros para todo lo que queráis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Y antes de darle la palabra a Paloma Sobrini, que es la presidenta de la Fundación de Arquitectura COA, me gustaría darle las gracias por ese compromiso incondicional. Yo recuerdo que cuando fue elegida decana del colegio, lo primero que hice, cuando me enteré, fue pedirle una entrevista y venir a verla, ¿no? Y la verdad es que fue muy rápida pues eso, de tener la reunión, y fue una reunión que me encantó, porque estuvo en todo momento con los brazos abiertos. Es que fue la verdad es que los premios no habían sido muy buenos anteriormente, entonces bueno, pues el haberte tenido así y verte esa actitud tan incondicional y tan eso, que nos ibas a ayudar en todo, pues la verdad es que para nosotros fue una noticia muy muy buena que el tenerte como aliada, y por eso darte las gracias, ¿no? Bueno, Paloma, cuando quieras. Gracias, Jesús. Fue muy rápida porque siempre soy muy rápida. Y los brazos abiertos, como si no me hiciste sacarte, creo que sacamos hasta un pitillo que dije, en aquella época fumaba y todo, sí. Fumabas y todo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Jesús, a Alberto, y aquí nuestro compañero, que lo tenemos en todos los araos, porque Enrique y Carlos, cuando no es Carlos, es Enrique y Carlos, están en todo. Yo creo que el gran problema que tenemos en este tema, como en muchos otros, es la concienciación de la sociedad, que va muy por detrás de la realidad. Yo me enfrenté al problema de la accesibilidad
en los años 80 a la vez por dos temas. Uno, porque me puse a tener hijos y entonces empiezas a ir con la silleta de ruedas. Y entonces te das cuenta que no pasas por los bordillos, que no subes a los locales, que no tienes acceso a nada y dices, es tremendo la discapacidad en la que todos, como tú bien has dicho, todos, en un momento de nuestra vida somos discapacitados y motrices, todos, por una cosa o por la otra. Y luego porque además entonces yo trabajaba, siempre me ha gustado el tema de la residencia de la tercera edad y tal, y trabajaba con la COFENFE, y José María, que no me acuerdo cómo se apellida, que me lo sigo encontrando en actos de la Comunidad de Madrid, creo que sí, que estaba en la COFENFE, era el presidente entonces. Me acuerdo un día íbamos al arzobispado a hablar de un local para hacer una residencia para ellos, que estábamos intentando que nos regalaran un solar y tal. Y llegamos al arzobispado, al lado de la Almudena, unas escaleras buenísimas de entrada, y los dos abajo, él en su silla y yo de pie. Claro, no podíamos subir. Bueno, ¿cómo es posible que te citen, que tengas una reunión que se supone que era institucional, porque la COFENFE, el arzobispado, y en la calle esperando que pasara un mozo fuerte que nos ayudó a coger la silla y subirla? Y dices, es tremendo, o sea, cómo es inmoral, cómo se puede marginar de cantidad de cosas a la gente que no tiene esta movilidad, ¿no? Yo creo que el 10%, por lo que yo he estado leyendo, de las personas en el mundo son discapacitadas, y creo que está entre el 50 o el 60% las que son incapacidad motriz. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que tener, la sociedad lo tiene que tener ya dentro y los arquitectos más. Y cuando digo que lo tenemos que tener dentro, ya enlazamos con el tema que habéis hablado de la economía sostenible, de la arquitectura sostenible, de ese término que a mí ya me irrita bastante, lo de sostenible, porque parece que ya con sostenible, vamos a ver, yo defino la arquitectura como responsable. Y cuando es responsable, evidentemente piensas en criterios de eficiencia energética, piensas en accesibilidad, fundamentalmente, piensas en mantenimiento, piensas en reutilización de materiales, piensas en sostenibilidad, piensas en todo, pero es arquitectura responsable. Y creo que estos conceptos los arquitectos los tenemos metidos, y poco a poco, además, cada vez más, y los tenemos y los aplicamos desde la propia génesis del proyecto. La sostenibilidad, digo que me irrita esa palabra, pero la responsabilidad en todos los campos no es una cosa que un edificio le ponga luego como un barniz. Tenemos un edificio y ahora lo vamos a hacer que sea sostenible, o que sea eficaz, o que se pueda acceder. Es desde el origen, porque lo tienes que tener metido dentro. Y desde que ya empiezas a pensar en la arquitectura y coges un lápiz, tienes que tener esas ideas metidas dentro. Creo que estamos ya en un momento que ya afortunadamente la sociedad y nosotros como parte de la sociedad lo tenemos ya totalmente metido dentro, ¿no? Y creo que ahora en este proceso de rehabilitación que se inicia en España, sabéis que el Ministerio de Vivienda tiene ahora un gran esfuerzo pensando en la rehabilitación. Esfuerzo que todos compartimos, pero también pienso que como no se doten partidas para ello, difícil es, porque hoy estaba hablando ahora hace poco con el tema de la seguridad, de las viviendas seguras. Las viviendas tienen que ser, además de seguras, dignas, pero para estar seguras hay que hacerles permanentemente ITES, chequeos, detectar y poner soluciones. Y da la casualidad que esto no se hace nada más que en algunas localidades, porque es competencia local. Y a mí, a unos alcaldes me han dicho, es que yo no puedo imponer la IT en mi ciudad, porque automáticamente pongo en evidencia la cantidad de edificios que no están en condiciones de seguridad, porque no cumplen. Y como no hay dinero para ayudar a esa gente para que lo pueda arreglar, pues vale más que miremos para otro lado y que todos disimulemos. Entonces, claro, estas ayudas en rebaja del IVA o desgravación, si lo que la gente no tiene ni para pagar, no está pensando en desgravarse, si es que no tiene ni para pagar. Entonces, considerar la rehabilitación como un tema, buscando la seguridad, buscando la accesibilidad, buscando la lucha contra la infravivienda, es un tema a nivel nacional importante, pero que se debería considerar como una política de arriba abajo, bien dirigida y desde luego con ayudas. Me estoy yendo por otro tema, pero es que es un tema que ahora me preocupa mucho, porque como está bien hablar de rehabilitación, y cuando hablo de rehabilitación no es sostenible, es responsable. Y todo lo nuestro es responsable, porque creo que los arquitectos en eso somos todos responsables, y no hace falta que nos pongan la etiqueta o el barniz de que si somos verdes o no somos verdes, es que somos responsables. Y bueno, pues os agradezco muchísimo esta firma, siempre estaremos con vosotros en todo. Yo recuerdo el libro plateado, aquel que salió, yo creo que fue el primer libro la primera que nos obligaban era aquel libro plateado, ¿no? Que hablaba y nos parecía como...
Guillermo Cabezas, sí. ¿Verdad? Y entonces era... Lo tenemos en el estudio. Todo lo tenemos, y entonces fue cuando nos sorprendían. Fíjate lo que... Bueno, pues eso yo creo que está muy superado, estamos en esa línea, hay que seguir trabajando, buscando y con vosotros llegando a soluciones porque sois los que mejor nos podéis orientar, además, en cómo trabajar en ello. Y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Pues, si os parece, procedemos a firmar el convenio. Sí, yo voy a 3 años sin fumar. Sí, muy contento. Yo he empezado Sí, vaya, está oculto. a mi edad. Bueno, pues muchísimas gracias por la firma del convenio. Y bueno, pues sí, como estoy convencido de que la arquitectura tiene un componente de creatividad importante y el vino ayuda a fomentar la creatividad, pues si os parece, tomamos un vino español. Muchísimas gracias.